y comparte el tiempo con el senador Gustavo Bolívar. ¿Cuánto tiempo me dijo? 15 minutos. ¿Cuánto? 10. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces tiene el uso de la palabra la senadora Aida Bella y se prepara el senador Gustavo Bolívar para presentar su ponencia. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Primero quisiera hacer un saludo muy afectuoso, muy caluroso a la minga indígena que se acerca a la Plaza de Bolívar. Los compañeros que se han desplazado a medio país solicitándole al presidente lo reciba. El presidente Duque solo tiene tiempo y las puertas abiertas para los de la ANDI, para los de FENALCO, para los empresarios, para los poderosos de la banca de este país. Pero no tiene un minuto para los indígenas que cruzan medio país pidiendo el derecho a la vida. Si no hay vida, señor presidente, no hay ningún otro derecho. Y por eso les hago un saludo muy caluroso, porque esta es la demostración de lo que pasa en el presupuesto nacional. Este es un presupuesto que está hecho para favorecer a los ricos y a los poderosos de Colombia. Y vamos a demostrarles por qué, señor presidente, aquí efectivamente hacen unas cosas que indignan al país, como es regalar los impuestos. Pero quisiera, señor presidente, decirle a todo el país que este presupuesto que se debe discutir en estos salones desde el inicio, volvieron a repetir este año lo que hemos criticado los años anteriores. El presupuesto se discute a oscuras y de una forma poco transparente en los salones oscuros del Ministerio de Hacienda. Y eso no se puede seguir repitiendo, porque la gente debe escuchar qué pide cada ministro y en qué se va a invertir. Pero el otro problema que vemos, presidente del Senado, es que efectivamente hay una situación supremamente compleja que viven los colombianos en este momento. Como lo ha manifestado incluso el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la manera como se presenta el presupuesto, al estar agregada en grandes rubros, impide que los congresistas y los ciudadanos sepamos exactamente en qué se van a gastar el presupuesto. Un presupuesto más desagregado, siguiendo las iniciativas incluso de organizaciones internacionales, contribuiría mejor a la transparencia sobre los recursos públicos y facilitaría el control ciudadano sobre estos mismos. No podemos entender, señor presidente, que para la aprobación en el presupuesto en el Congreso se reduce a una transacción opaca entre el Ministerio de Hacienda y un grupo de parlamentarios que aseguran las mayorías necesarias para su aprobación, a veces precipitada y abrupta. Yo me pregunto por qué en el último tramo, una semana no nos convocaron a ninguna reunión a las comisiones económicas. Consideraciones generales tenemos muchas. Creemos que el presupuesto general de la Nación se discutiera no solamente de cara al país, sino a partir de la realidad económica por la que atravesamos. La conclusión a que llegamos, y así lo manifestamos, es que el gobierno y las fuerzas que lo respaldan no tienen vocación de cambio, discuten lo mismo como si no hubiera pasado nada en este país, y han pasado cosas muy complejas, sobre todo en el año que estamos en este momento casi que terminando. Si bien es cierto, las proyecciones de crecimiento para el año de 2020 fueron del Fondo Monetario Internacional el menos 8.2, del CEPAL el menos 5.6, de la OCDE el 6.1, menos 6.1, y del Banco de la República entre menos 2 y el menos 7%, FEDesarrollo el menos 5%. Como se puede observar,
la proyección del gobierno sobre la tasa de crecimiento se encuentra en el rango inferior en comparación con las proyecciones de las demás organizaciones. Me parece, señor presidente, que el proyecto de presupuesto en el marco de la crisis del COVID-19, Colombia vive su peor crisis económica, su peor crisis en los últimos 90 años. La tasa de desempleo en el mes de agosto aumentó en 6 puntos porcentuales, pero este es un problema planetario. Señor presidente, las cifras que nos da la semana pasada el director del DANE de que tenemos 17.500.000 ciudadanos en la pobreza y 4 millones en la pobreza extrema, nos demuestran que el problema de este país es un problema de falta no solamente de recursos, sino de distribución de esos recursos. Por eso les traemos, entre otras cosas, pues algunas propuestas. Tienen que saber los ciudadanos, presentamos 25 propuestas, no pasó ni una, y para el segundo debate 23, no pasa ni una, y luego nos quieren decir que lo de las cámaras de comercio va a pasar cuando es un saludo a la bandera. Quisiera, señor presidente, como lo hemos mencionado hace varias veces en el Congreso de la República, aquí lo que tenemos que mirar es que efectivamente, si me presentan otro cuadro, por favor, las tasas nominales, vamos a mirar las tributaciones efectivas del sector extractivo y de los bancos comerciales y de los fondos privados de pensiones. Señor presidente, ustedes ven allí cómo las tasas efectivas del sector minero, solamente les voy a leer los 2 últimos años, o los 3, en el 2016, la minería debía pagar, óigase bien, en el año 2018, la minería debía pagar por impuesto de renta el 5.9, en cambio debía pagar el 33 y pagó el 5.9. Esto quiere decir regalaron impuestos. En el 18 el sector petróleo terminó pagando una efectiva tributación por impuestos de renta. Les tocaba pagar el 33 y nos dieron el 7.2. Anoten bien, funcionarios del Ministerio de Hacienda, los veo muy acuciosos anotando estos datos y me parece muy bien. En el 18 los bancos comerciales terminaron pagando, presidente, terminaron pagando, oigan bien ciudadanos, los bancos el 1.8 cuando las establecido por el gobierno era el 33%, mientras el gobierno nacional otorga beneficios tributarios al sector minero energético, a los bancos comerciales, empobreciendo el país. Este Congreso se presta para empobrecer a los ciudadanos y para enriquecer a los poderosos de este país, subir los impuestos de los ciudadanos de pie. Esos son los planteamientos del gobierno. ¿Qué nos van a subir y qué van a vender, doctor Carrasquilla? Muy bien que hoy haya venido por aquí. A veces nos hace falta su presencia porque siempre vemos al superministro por estos lados. Pero yo creo que hay una necesidad urgente de que estas cosas se arreglen. Vamos a necesitar, aquí dijeron que había una comisión de unos técnicos, no sé, venidos de dónde, extraterrestres o de unos países que nos enseñan cosas que ellos no hacen, pero que tenemos necesidad de nosotros recoger. Por otra parte, señor presidente, quisiera referirme pues a una serie de conclusiones someras, como por ejemplo, por favor el otro cuadro, las conclusiones, las declaraciones de renta para las grandes empresas de Colombia. Hay empresas en este país que no resisten la visita de ese ente que debe recoger los impuestos. Aquí hay empresarios en este país que no resistirían realmente una visita, porque las otras deducciones que nadie sabe, pues están enriqueciéndolos a ellos y empobreciendo a la clase media y a los pobres de este país. Los ingresos por parte del Estado se han visto reducidos en las últimas décadas, dado el excesivo aumento de beneficios tributarios, lo que ha llevado
que los diferentes gobiernos acudan a financiarse con la deuda pública. Yo creo, señor presidente, y es una propuesta nuestra, que no tiene eco en este Congreso, porque claro, yo entiendo que aquí hay muchos compromisos. Pedimos que se suspendan las tributaciones, esas que llaman otras deducciones. Eso es un escandaloso método para no pagar impuestos en este país. ¿Quiénes lo hacen? Las grandes empresas, 229 deducciones. Pena debería darnos a los congresistas que no son capaces de meterle la mano al bolsillo de los poderosos en este país. El gobierno muestra que en el presupuesto nacional hay un incremento en el recauda del IVA de 12.5 billones. Pues claro, todo lo pagamos nosotros, doctor Carrasquilla, los trabajadores, los pobres y efectivamente los que compran una camisa, un par de zapatos. A esos son los que ustedes les apuntan para sacarle más de los ingresos a la población media y a la población pobre. Por eso nosotros pensamos que hay que, partiendo del supuesto sin fundamento y haciendo más de lo mismo en la coyuntura mundial de la crisis del COVID-19, la política económica, como se ha demostrado, pues ha fracasado. Señor presidente, tenemos plata suficiente para darle a la gente que necesita, y por eso quiero presentar solamente 2 cuadros sobre los ingresos de las cámaras de comercio. Ahora entiendo, señor presidente, hoy lo entiendo, cuando leo los impedimentos, cuando escucho por qué se sienten impedidos, porque aquí hay congresistas que tienen intereses en las cámaras de comercio, que los han convertido en unos pequeños directorios políticos donde emplean parte de su clientela. Pero ¿qué pasa ahí? Yo conocí al doctor Pastrana Borrero, un hombre ecuánime, pero le hicieron firmar un decreto en 1974 regalando lo que se llama el registro mercantil. Y hoy veo que hay muchos parlamentarios, o pocos, o varios, que tienen intereses en las cámaras de comercio y por eso no son capaces de aprobar que el 70% de todo lo que recoge. Continúe, senadora Aida, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo creo que el doctor Carrasquilla, desde que está en su puesto, y yo desde que estoy en el Congreso, les estoy diciendo que se dejen ayudar, que el país necesita la plata que están regalando. Pero ahora, señor presidente, estamos con el COVID. Tenemos mucha gente aguantando hambre, gente que no come ni siquiera una ración al día, como me escribían anoche de Pradera en el Valle. Mujeres que no tienen con qué darle a sus hijos ni siquiera un pan en el día. Esto no puede seguir así. Mientras ustedes, señor presidente, no sé si el señor que maneja los cuadros me puede poner los ingresos de las cámaras de comercio, pero si no, no los pone, yo se los leo. En el 2017, de recursos públicos, ellos recibieron 626.000 millones y un poco más. En el 2018, 667.000 millones y un poco más. Y se gastaron, óigase bien, en lo privado, lo que ellos producen. En el 17 fueron 103.000 millones y en el 18 102.000. Se gastaron, ¿sabe cuánto, presidente? En los 2 años, el 85 de los impuestos que el señor Pastrana Borrero en su época le regaló, y que también el que hoy es embajador por este gobierno en Francia, el doctor Jaime, se me olvidó su apellido, el que era liberal y ahora es del Centro Democrático, en fin, Jaime Castro. Él también firmó ese decreto regalando impuestos y se los gastan en unos sueldos maravillosos que no tiene ni el presidente de la República. Yo le digo a los ciudadanos que he presentado un proyecto a ver si este Congreso ni siquiera lo aprueba. Las entidades que reciban registros, impuestos, que reciban parafiscales, ninguno de sus empleados
podrá ganar más que el presidente de la República como un acto de justicia y que esos dineros se reintegren al presupuesto nacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Espero, pues, en las proposiciones me dé la palabra, porque sobre todo el artículo 129 tendrá algunas proposiciones sustitutivas que tengo que hacerlas aquí, porque en las comisiones todo nos niegan. Y por supuesto, si nos las niegan aquí, que al menos el público, los ciudadanos conozcan que tenemos muchas propuestas para que venga el presupuesto.